Ya, ahí estamos grabando. Y bueno, me alegro de que seamos varios porque esta ayudantía es sobre Navier-Stokes, que personalmente es como la parte que más me gusta del curso. Y, y bueno, en realidad se ocupa muchísimo, muchísimo como en ciencia de verdad, eh, porque son unas ecuaciones muy, muy poderosas que permiten describir completamente los fluidos, ¿ya? Vamos a ver que son no tan fáciles de resolver, ¿ya? Obviamente los casos que vamos a ver nosotros se pueden resolver, pero en general no son tan fáciles, pero describen ya el movimiento de los fluidos. Así que son muy, muy power. Bueno, voy a sacar esto y ya, ahí viene entrando alguien más. Bueno, partamos entonces. Antes de partir, voy a poner, para que sepamos de qué estamos hablando, las ecuaciones de Navier-Stokes, básicamente, lo que hacen es esto, una ecuación que casi todos, yo diría todos conocemos, espero. Ya. Y por qué hacen eso? Porque Navier-Stokes lo que hace es tomar la derivada respecto al tiempo de la velocidad. Esto, recordemos que la velocidad la vamos a describir, por el momento la vamos a tomar en coordenadas cartesianas, ¿ya? Y la coordenada X va a ser U, la coordenada Y va a ser B, y esa va a ser la coordenada Z. Ya, entonces vamos a tener eso. Luego, como los fluidos no solo varían en el tiempo, sino que también varían en el espacio, está esa otra derivada, ya que me indica cómo varía esto, acuérdense que es el nabla, ¿ya? Y el nabla lo podemos tomar como este vector, ¿ya? Y bueno, insisto, van a ver que hay caleta de cuestiones que anotar, así que no se mareen con eso, van a tener la pauta. De hecho, creo que ya la tienen disponible, luego puedo subir mis apuntes, ¿ya? Así que insisto en que traten de prestar atención y no marearse anotando, ¿ya? Y luego, eso es la aceleración, ¿ya? Eh, la masa la vamos a tomar como el ρ, ¿ya? Y luego tenemos las fuerzas que son las fuerzas de presión, que obviamente, bueno, no tan obviamente, pero de nuevo, como estamos viendo el fluido en el espacio, tenemos que ver cómo varía la presión, por eso hay otro nabla ahí, ¿ya? Luego tenemos las fuerzas másicas, ¿ya? Y estas son fuerzas de campo másico. Y nosotros, como estamos trabajando en la Tierra y con fluidos que no son electromagnéticos, esto simplemente se va a traducir para nosotros. ¿Hay alguien con el micro prendido, por favor? No, no puedo estar apagando micro y haciendo la ayudantía, pero ya, ahí estamos. Ok. Ya, entonces, como digo, para nosotros este F va a ser simplemente esto, ¿ya? Que va a ser como la fuerza de gravedad. Entonces, no se compliquen mucho, pero insisto en que estas ecuaciones son tan power que de hecho se ocupan, por ejemplo, para modelar movimiento de estrellas y de galaxias, ya porque son fluidos. Y ahí este término se complica harto más porque entran todo el tema de eh, electromagnetismo, ¿ya? Bueno, Disculpa, José, sí, ¿va a quedar cuéntame. grabada esta ayudantía? Sí, se supone que está grabando. Ya, Sí, se gracias. está grabando. Ya, gracias por confirmar. Ya, y finalmente tenemos este término de acá, que también es medio raro de ver al principio, pero esto simplemente lo que nos está indicando son las fuerzas viscosas dentro del fluido, ¿ya? Porque el fluido como que se afecta a sí mismo, se ejerce una fuerza a sí mismo por los esfuerzos viscosos internos, ¿ya? Entonces, bueno, estas son las ecuaciones de Navier-Stokes y digo estas en plural porque recuerden que como es vectorial todo esto, son tres, ¿ya?
Y luego voy a borrar esto para que tener un poquito más de espacio. Y luego tenemos la siguiente ecuación que nos va a ayudar muchísimo también, que es la ecuación de continuidad, ¿ya? Bueno, esta es la ecuación de continuidad para un Oye, flujo, ¿te puedo un hacer una fluido. pregunta? Sí, dame un segundito. Esta es la ecuación de continuidad para un fluido incompresible, ¿ya? Cuando ρ es constante. ¿Ya? Y estas son las dos ecuaciones que vamos a estar ocupando principalmente. A ver si cuéntame. Es que en las clases tenemos que la ecuación es, en la parte de FM es ρ por FM. No sé si la tengo mal escrita o ¿O por? como ¿Rho que el por? ρ no es 1 partido en ρ, sería Ah, sí, ρ por sorry, lo FM. puse al otro lado, sí, sí. Ah, ya, Sí, eso, como lo gracias. puse. Sí, igual las van a encontrar como de diferentes maneras, pero de hecho hay una fórmula más general y bueno, esto lo voy a dejar para más adelante. Y esto está generalizado y luego vamos a ver cómo se trabaja en coordenadas cartesianas y en cilíndricas, ya que también es como típico que se pregunte en el curso. ¿Ya? Ok. Si tienen dudas pueden ir ocupando el micrófono porque no me da tiempo a ir chequeando las manos levantadas, pero eso, me interrumpen nomás. Ya, entonces, ¿tienen todo el enunciado? Sí, ¿no? Sí, se supone que sí. Ya. Bueno, entonces, no había pensado que de repente hay gente que no lo tenga, así que denme un segundito, lo voy a abrir. Lo subieron en Canvas igual, por los que no lo tienen. Ya, buenísimo. Ya. Bueno, básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos dos fluidos, ya que están como uno sobre el otro, sin mezclarse. Y arriba hay una placa que está como tirando, ¿ya? Imagínense que hay una placa y acá hay no sé, un cordelito, ¿cachai? Y tiramos de acá, con velocidad v, que es lo que está acá. Ya. Los fluidos, como son diferentes, tienen diferente densidad, ρ2, este fluido 2, este fluido 1, ρ1, y diferentes viscosidades, ¿ya? Las alturas se indican acá y el sistema de coordenadas nos lo dan por enunciado en la imagen hasta acá, ¿ya? También nos dicen que G actúa en esta dirección, ¿bien? Entonces la primera pregunta es, perdón que estoy admitiendo más gente. Ya, la primera pregunta es, haga una lista con todas las condiciones de frontera adecuadas tanto para la velocidad como para presión, ¿ya? Y ahí, bueno, nos dicen como sugerencia que hay 6 condiciones. Entonces, la primera condición, y esto viene por enunciado, es que la presión en Z0 es igual a P sub 0, una presión conocida. Luego, las presiones en la interfaz, o sea, como justo en esta línea, ¿ya? Han de ser iguales, porque si la presión acá fuese mayor que acá, por ejemplo, esto bajaría, ¿sí? Si aquí hay más presión que acá, esto haría esto, ¿sí? La interfaz se movería, y si fuese al revés, ocurriría esto también. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Luego, la velocidad en Z0, que es este punto de acá, fallé, este punto de acá abajo, es cero, ¿ya? Y esto ocurre, de repente no es tan intuitivo al principio, así que voy a hacer un monito, ¿ya? Tengo la pared, y lo que ocurre es que el fluido desarrolla las velocidades de esta manera, ¿ya? La partícula o las partículas que están justo en la pared no se mueven, están como pegadas a la pared, ¿ya? Y a medida que, por ejemplo, ya yo tengo la tablita acá, yo voy tirando, la tablita como que hace que la partícula que está pegada a ella se mueva con velocidad, y luego esa partícula hace que la partícula siguiente se mueva, etc. ¿Sí? Y de hecho eso lo vieron al principio, se supone, con esto.
siendo este el eje Y. ¿Se acuerdan de eso? Ok, espero que sí. Bueno, ¿Qué sería sí, CT grande? el esfuerzo de corte de tau. Ya, perfecto. Sí, de hecho lo voy a dejar como para que luego, si quieren tener los apuntes, que tengan esto igual. ¿Ya? Ok, sigamos. Ya, la velocidad en U, o sea, la velocidad U en Z igual a H1 más H2, es decir, en la parte de arriba, ¿sí? Acá, es B, por lo que les acabo de comentar. Luego, la velocidad del fluido 1 en H1 es igual a la velocidad del fluido 2 en H2. ¿Por qué? Porque si nos imaginamos que esto, por ejemplo, distribuye de esta manera, porque como tienen diferentes viscosidades, pueden ocurrir esto. ¿Se entiende? Pero acá, en este punto, esta velocidad de acá tiene que ser igual a esta velocidad de acá, porque, por compatibilidad al final. ¿Sí? ¿Ok? Y luego, por último, tenemos que los esfuerzos de corte, que es lo que acaba de comentar, también tienen que ser iguales. El esfuerzo de corte al final puede ser, bueno, da igual la dirección, pero es como la fuerza que se están ejerciendo uno al otro. ¿Sí? Y tiene que ser igual nuevamente porque un fluido no le puede estar ejerciendo más fuerza que al otro, por acción de, o sea, ley de acción y reacción. ¿Sí? Y bueno, como dije, y esto se supone que lo vieron al principio, pero por si no se acuerdan, el esfuerzo de corte en un fluido newtoniano se define de esta manera. ¿Ya? Y bueno, acá siempre vamos a estar trabajando con fluidos newtonianos, pero acuérdense que no, no todos los fluidos son newtonianos. ¿Ya? O sea, no, no todos los fluidos cumplen esto, por si acaso. Bien, y esas son las condiciones de frontera. ¿Alguna duda hasta ahí? Disculpa. Sí. ¿Sí? ¿La 4? La 4, esta. Porque la velocidad, yo lo que estoy diciendo es velocidad en z igual a h1 más h2. Si yo me pongo en z, h1 más h2, estoy acá, arriba, justo en la placa. Yo sé que las partículas que están tocando la placa están yendo a la misma velocidad que la placa. ¿Cachai? Ah, ya. Sí. Bueno, eso no tenía por qué ser. Ya, súper. ¿Alguien más? Ok. Muy bien, esa era la A. Esos son los supuestos. Y de hecho nos decían que eran 6 y tenemos 6, así que tiquitaca. Vamos a la B. En la B, ya no se asusten porque yo ya lo tengo escrito, pero vamos a ir paso por paso. Entonces, en la B nos piden el campo de velocidad, ¿ya? Para esto es súper, súper importante y de hecho aprovechen que en las pruebas estamos corrigiendo el desarrollo también, porque aunque no lleguen al resultado, componer las condiciones de frontera, que son estas de acá, los supuestos y plantear las ecuaciones, bueno, todavía no están las pautas, pero yo creo que un 4 sí o sí, de hecho hasta puede ser un 5 algo, en esa pregunta, ¿ya? Así que súper importante. Porfa, los micros... perdón, es que me distraigo. Hay que echarle una gotita ahí, chiquitita. Ahí estamos, ya. Ok, entonces vamos. Primer supuesto, permanente. Eso nos dice que las derivadas de lo que sea, la derivada de estrellita respecto al tiempo va a ser 0. ¿Ya? Bueno, estrellita es una propiedad del fluido. Luego, es incompresible, eso quiere decir que ρ es constante, la densidad es constante. Que el fluido es newtoniano, mu es constante también. Y que es unidireccional. Este va a ser súper importante y tal vez es como el más complejo de entender, pero básicamente lo que estamos asumiendo, porque son supuestos, es que el vector velocidad solo tiene una componente en x. ¿Ya? Básicamente eso. Y por último, vamos a suponer que la derivada de la presión en x es 0. ¿Y eso por qué? Porque eso es el gradiente de presiones. Y eso nos lo dijeron por enunciados. ¿Sí? A ver, parece que se fue la pantalla, ¿no?
Estamos de vuelta. No, no se parece. Ah, ya, a mí se me había salido. Ok, ya, y esto nos lo dieron por enunciado. No hay gradiente de presiones en X. ¿Ok? Y luego, de continuidad, y recuerden que esta continuidad es solo válida con esto. ¿Ya? Por eso es importante los supuestos, es importante tenerlos en mente, porque si esto no fuese así, continuidad no es esto. Se agregan como los términos de estos términos de acá. ¿Ya? Pero bueno, ok, tenemos esta ecuación de aquí, y lo que nos dice es tomar el producto punto entre el nabla y la velocidad, y nos queda esto de acá. ¿Alguien tiene dudas con de dónde salió esto? Ok. No sé si Bien, soy yo, pero no estoy viendo el puntero. ¿eso? Eh, Yo tampoco veo veo, puntero. veo solo la página con las anotaciones, pero no veo el puntero Mm, como ese rojito que estaba ahí ocupando antes. ¿Eso lo es? No, ¿No? ¿Hay algo azul en la pantalla? ¿No? no. Mm, ¿Alguien más le pasa o soy el único? A mí hagamos igual esto. me pasa. Esta es la típica. Ya ahí desconecté con el compartir pantalla y em, ok, ahora no me deja compartir pantalla del iPad. Un segundito. Y ahí parece que se está conectando. ¿Ven la pantalla? Ahí sí veo. ahí sí. ¿Se ve el puntero? Sí, ahí perfecto. Ya, bacán. Ahí súper bien. Gracias. De nada. Gracias por avisar, en todo caso. Ok, entonces estábamos en la ecuación de continuidad, que es esto de acá. ¿Alguien se pierde cómo pasa ese producto punto? Ya, bueno, lo voy a escribir rápidamente para los que no quieren contestar, o por si, solamente por si acaso. Como estamos, el análisis lo estamos haciendo en el eje XZ, y no nos va a importar ahora, ¿ya? Si se acuerdan en el monito, y está como saliendo hacia nosotros, así que de momento no nos interesa. U y esto es W. ¿Ya? Entonces hago el producto punto entre esos. Ok. Entonces dijimos que la velocidad solo tenía componente en U, por lo tanto esta derivada es 0. Y nos queda entonces el sexto supuesto, que du en dx es igual a 0. ¿Bien? Sí, ya, bacán. Me tengo que dar ánimo. Entonces, ahora planteamos Navier-Stokes, y aquí ya va a ser bastante directo, ¿ya? Entonces, planteamos Navier-Stokes, esto era lo que dije antes, masa por aceleración, y todo esto es F, ¿sí? Les recomiendo mucho que lo vean de esa manera porque creo que ayuda como a no perderse. Y esto lo había notado porque quería como explicarlo bien, pero en realidad creo que va a ser un enredo más que otra cosa, porque son muchas derivadas parciales y creo que no va a ser tanto aporte. Así que, pero si alguien tiene dudas, que me lo diga y lo explico, no hay problema. ¿Ya? Pero entonces vamos viendo por partes. Como ya dije, todo esto es vectorial, pero de momento vamos a hacer el análisis en el eje X. ¿Ya? Entonces tenemos ρ, queda como ρ, la derivada de b respecto a t, b, estamos tomando solo la coordenada x de b, es decir, u, ¿sí? De u en dt, y luego nos queda este producto de acá. Ese producto, ya bueno, si esto sí lo voy a anotar. Este producto es u, b, ya lo voy a hacer en 2D porque si no me salen demasiadas. Me sale muy largo. ¿Ya? De X y de Y. ¿Ya? Vamos a hacer ese producto primero y luego U
y B. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo ahí es multiplicar como si fuese un producto punto en realidad. ¿Ya? U de X más B de Y. Y luego este nabla lo estamos aplicando a este vector de acá. ¿Ya? Entonces, de hecho, espera, ahora me acordé que lo había desarrollado un poco mejor. Perdón. Ahora, aquí lo había desarrollado como con colores y más bonito. Lo voy a explicar rápidamente solo para que sepan de dónde sale cada cosa, ¿ya? Entonces tenemos esto. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos el vector velocidad, el nabla, y el vector velocidad es igual que al otro. ¿Ya? Entonces desarrollamos el producto punto, nos queda este de acá. Y ahora esto lo aplicamos como esto a U, y luego esto a B. ¿Ya? Aplicamos esto a U y nos queda esto. ¿Sí? ¿Lo ven? Y bueno, y lo otro, lo mismo con las siguientes coordenadas. ¿Sí? Sí. Sí. Vale, Sí. bacán. Gracias. Ok, y para no tener que volver atrás y volver adelante, esto de acá lo voy a explicar al tiro también. ¿Qué quiere decir esto? Es el nabla lo podemos sacar como hacia afuera y en realidad meter la viscosidad adentro. Y vemos que esto es la derivada de la velocidad. Viscosidad por derivada de velocidad nos queda tau. ¿Ya? Entonces esto es como el divergente de tau. ¿Ok? Así como a duda conceptual. Entonces nos queda que esto nos queda como las segundas derivadas al cuadrado, o sea, sorry, las segundas derivadas, omitan eso al cuadrado, por la velocidad, y nos queda como esta matriz de acá, ¿ya? Que en realidad es un vector, simplemente. Entonces, tenemos que esto de acá, esto, para el eje X, es mu por esto de acá. Para el eje Y es mu por esto de acá. Y para el eje Z, similar. Bien, ¿alguna duda está ahí? Esto era simplemente para que se entienda de dónde sale. Ok, volvamos. Entonces teníamos d1 en dt. Luego, esto de acá, ya explicamos de dónde salía, me queda u en du de x por du de x más w por du en dz. Dijimos que du en dx era 0 por continuidad, si se acuerdan. Luego dijimos que w era 0 por 4. 4 era esto de acá. ¿Bien? Depende x es 0 por enunciado. En el eje x las fuerzas básicas son 0, ¿sí? Porque G solo actúa en el eje z, menos z. ¿Bien? Y esto de acá nos queda como esto de acá, que ya expliqué de dónde salía, luego van a tener esto si quieren para poder verlo con calma, pero al final lo que nos dice esto es que la derivada de u en dx era 0, por lo tanto la segunda derivada también es 0, y esto de acá no lo conocemos, así que nada que hacer, queda ahí. Es decir, obtenemos que de u en dz, la segunda derivada de u en dz es 0. ¿Bien? Voy a cambiar esto porque molestan los cuadraditos. Ya. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que integrar. Entonces, la integral la omití y luego pensé que podría ser de utilidad tenerla a mano, así que está acá. Tenemos que es la segunda derivada de u, la segunda derivada respecto a z de u en dz es igual a 0. Por lo tanto, pasamos un z para el otro lado. ¿Ya? Integramos a los dos lados, nos queda de u en dz igual a una constante. Esa fue la primera integral, y luego volvemos a pasar el de z para allá, a la derecha, volvemos a integrar y nos queda que u es igual a eso. Como son dos fluidos, tenemos que hacer eso, o tenemos que considerar en realidad el resultado para los dos fluidos. ¿Ya? Ok, y nos queda eso. Y ahora viene lo de las condiciones de borde, que si se acuerdan, eran estas. Estas son las de
con respecto a las velocidades, ¿ya? Que habíamos sacado en la parte A. Entonces tenemos, de la tercera, si reemplazamos, U en Z es 0, por lo tanto, U en Z0 es 0, esto es 0, esto es 0, por lo tanto me queda que C es igual a 0. ¿Sí? Luego, la siguiente era que arriba, aquí estaba la interfase, aquí estaba esto, y aquí estaba la velocidad, ¿sí? Aquí, oh, se fue, sorry. Ya, la velocidad era v, por lo tanto, evalúo y me queda nuevamente esto de acá. Y como el fluido de arriba es el fluido 2, tengo que ver esto de acá, ¿sí? Es decir, esto es v, es igual a C3 evaluado en H1 más H2 más C4, que no me alcanza. Me queda esto de acá. ¿Alguien está teniendo alguna duda hasta el momento? Si voy muy lento también me pueden avisar. Por si acaso. Ok. Luego, dijimos que las velocidades en la interfase tenían que ser las mismas. Teníamos esto, ¿ya? Y nuevamente, evaluando en Z igual a H1, la velocidad 1 nos queda así porque C2 ya dijimos que era 0. Y la velocidad 2 nos queda esto de acá. Y por último, la 6, teníamos que los esfuerzos de corte tenían que ser iguales, y por lo tanto, derivando respecto a U, o sea, U respecto a Z, nos quedan simplemente las constantes 1 y 3. Esto es U1 y esto es U2, en H1 y en H1. Acá el H1 no está porque la derivada me queda solamente la constante, ¿sí? Derivada de esto, se me va esto, y me queda solamente las constantes. Pero en caso de que no hubiesen, de que hubiese quedado algún Z, habría que evaluarlo en H1, ¿ya? Ok. Y ahora me queda reemplazar, o sea, ahora que tengo este sistema de 4 ecuaciones y 4 incógnitas, me queda reemplazar, ¿ya? Bueno, esto lo pueden ver con más calma, no me quiero detener mucho en esto, pero básicamente lo que hice fue despejar C3 en función de C1, ya me queda esto. Ahora C3 lo reemplazo acá, ¿ya? Y entonces me queda C1, o sea, C4 en función de C1, y esto lo reemplazo aquí arriba, y me quedan puras cuestiones de C1, despejo, y me queda C1 es igual a eso, C3 es igual a esto, y C4 es. ¿Bien? Sé que se ve como medio, como muchos H, pero en verdad no tiene mucho, como mucho más secreto que eso, ¿ya? Paciencia nomás. Como digo, Disculpe, tal vez... Sorry, ¿sí? disculpe, me perdí en el significado de esas constantes, de C1, C3 y C4. ¿Cuál es la utilidad? Sí, la utilidad es que Navier-Stokes es una ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, tú necesitas tener, o sea, para poder llegar a la velocidad, como cómo varía la velocidad en función de z, eso es lo que uno quiere, o cómo varía la presión, o lo que sea, tú vas a necesitar integrar. Y para integrar, si te acuerdas, cuando uno integraba salían constantes, es solamente por eso. ¿Cachai? Ah, Porque ya, perfecto. cuando uno Súper. integra necesita condiciones de borde. Ya, ¿Sí? vale. Eso. Claro, de repente, por ejemplo, si hubiésemos estado integrando entre zetas conocidos, podríamos haber evaluado como haber hecho la integral definida al tiro. Pero bueno, a mí me acomoda más hacerlo así, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces reemplazando con las constantes que obtuvimos, esto por si acaso es C1 y C2 dijimos que era 0, así que no está. Y luego U2 hacemos lo mismo, esto es C3 y esto es C4, y aquí como álgebra y factorizando y qué sé yo, llegamos a esto de acá, ya que depende de Z. ¿Bien? Muy bien, ok. Luego la siguiente pregunta dice, resuelva para el campo de presión. Ahora, nuevamente, tenemos que plantear Navier-Stokes, pero ahora lo vamos a hacer en Z, ¿sí?
Entonces obtenemos, donde había un U, ahora hay un W, ¿sí? W, W, etc. Entonces tenemos, nuevamente, esto se va porque es permanente, esto se va a 0 nuevamente, y esto es por lo mismo que dijimos antes, ¿ya? W es 0, ¿sí? Sorry. Aquí está. W es 0, así que su derivación 0. Luego, la presión no sabemos, esto de acá nos queda como menos G, ¿sí? Y el resto de esto también se nos va por el supuesto 4, ¿ya? Les dije que era importante. Ya, y entonces esta tremenda ecuación nos queda como que dp en dz es igual a menos ρg. ¿Les suena eso? Espero que sí, porque eso era la condición, eso salía de la condición hidrostática, ¿ya? Ok, nuevamente, integramos, y ahora como hay una derivada, es más rápido, y nos queda solamente una constante afuera, ¿sí? O sea, por si acaso aquí no lo hice, pero el dz lo pasamos al otro lado, integramos, y nos queda una constante. Pero como son dos fluidos, tenemos que hacerlo lo mismo para los dos, considerando las densidades que son diferentes, y dos constantes diferentes también, porque son diferentes condiciones de borde. Y las condiciones de borde, que también las habíamos puesto en A, era que al fondo la presión era conocida, un P0, y también habíamos dicho que la presión en la interfaz tenía que ser igual, por lo tanto nos quedaba esto. ¿Sí? Entonces, de 1 sale directamente que P1, la presión del fluido 1, es eso, P sub 0 menos ρ1 GZ. Y de 2, simplemente evaluando, nos queda que C6, la constante de 6, es eso de ahí, que está en el recuadro azul, y reemplazando C6 nos queda la presión. ¿Bien? Entonces, a lo mejor... bueno, a lo mejor fui un poco rápido con esta parte, pero si tienen dudas, por supuesto pregunten. Pero quiero hacer énfasis en que lo importante, de hecho por eso lo ponen como en un apartado aparte, ¿ya? Es que los supuestos son súper importantes, porque esas son las condiciones de frontera, y dependen de cada ejercicio. Estos supuestos de cómo es el campo de velocidades, o bueno, cómo es el fluido en realidad, también, ya es súper importante, porque si esto no se cumpliese, esto no se podría calcular como lo estábamos haciendo, ¿ya? Si esto no se cumpliese, esto no podría ser así, etc. ¿Ya? Por eso es tan importante. Y luego lo otro es más matemático, pero no creo que sea mucho más complejo que esto, ¿ya? Como encontrar constantes y bueno, integrar. ¿Bien? ¿Alguna duda? Vamos al problema 2. ¿Alguien ha escrito en el chat? Que yo no estoy leyendo el chat por si acaso. Ok. No, nadie ha escrito. No, Ya. no hay dudas. Ok, gracias. Menos mal. Que yo no sé si ando con el micrófono apagado o simplemente no hay dudas, ¿cachai? Así que un poco de feedback se agradece. Ya, denme un segundito para sacar agua y vamos con el problema 2. Lo pueden ir leyendo mientras tanto, ¿ya? Vamos. Nuevamente tenemos fluido incompresible y de viscosidad mu, densidad ρ constante, ya, eso ya es importante. Fluye entre dos cilindros. El cilindro menor, o el interno, digamos, tiene radio KR, y el externo tiene radio R mayúscula. ¿Ya? Obviamente R es constante. La cañería posee un largo L y se encuentra en posición horizontal, y el fluido se mueve producto de un gradiente de presión conocido igual a delta P partido en L. ¿Ya? En el problema anterior no había gradiente de presión, y ahora sí hay gradiente, ¿ya? Eso es importante. Entonces, la pregunta primera es plantear el modelo diferencial que describe el perfil de velocidades, y
para eso tenemos que partir con los supuestos, ¿ya? Que son los mismos que antes. Bueno, casi todos. Tenemos el delta t, que ha de ser 0, eso es que es permanente, que ρ es constante, mu es constante, nos lo dan por enunciado. Podemos asumir que la velocidad va a ser unidireccional, o sea que solo va a haber coordenada, claro, sí, la coordenada z va a ser diferente a 0. Y si se fijan, esto está en r tongo y teta tongo, porque por la geometría del problema nos conviene que, trabajar en coordenadas cilíndricas. Por simetría, vamos a decir que las derivadas respecto a θ, que es el ángulo, son 0. Ya eso quiere decir que, por ejemplo, no sé, no hay más velocidad acá que... Oh, se me fue. No hay más velocidad acá que acá, o como que pueda variar respecto al ángulo, o que la presión, por ejemplo, la presión es uniforme en todos los puntos, dependiendo del ángulo en realidad, ¿ya? Como que esta presión es igual, esta presión sea igual, ¿se entiende eso? Y tampoco es ninguna locura asumir eso, y siempre que haya coordenadas cilíndricas, les sugiero ponerlo, ¿ya? Luego, por continuidad, ya, y esta parte a lo mejor se ve un poco más rara porque como es coordenadas cilíndricas, acuérdense que esto sigue siendo esto, ¿ya? Producto punto entre el nabla y la velocidad, ¿ya? Lo que pasa que, como son coordenadas cilíndricas, salen estos jacobianos, ¿ya? Si se fijan, este se me puede ir con este fácilmente, si es constante, R es constante. Este no, este queda ahí, y el otro simplemente queda como duz en dz, ¿ya? Ok, y dijimos que solamente había, que estas coordenadas eran 0, así que se me van, y me queda el sexto supuesto, que es que du, la velocidad en z, respecto a z, la derivada es 0. ¿Bien? Y si no, por si acaso, si se perdieron un poco como de dónde salieron esto, o si en la prueba lo voy a saber, o lo que sea, no se preocupen porque en realidad, como está acá, ya lo tienen. No hace falta como que lo craneen mucho más, ¿ya? Para que no se asusten. Y lo mismo con Navier-Stokes en cilíndricas, ¿ya? Navier-Stokes en cilíndricas es esto, como está planteado, y no tienen que matarse como recordando cosas de jacobiano y qué sé yo. Aunque igual pueden, si quieren, pero para que no se asusten. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Nuevamente el ρ, ahí nomás, du z en dt es 1, o sea, es 0 por 1, porque es permanente. Por 4 se me van estos dos, ¿sí? Porque, claro, porque este es 0 y este es 0. Y por 6, que era lo que sacamos recién, esto se me va. Luego tengo, el gradiente de presiones en z, no lo conozco. En z, acuérdense que z era horizontal y g no está en z, por lo tanto esto es 0, ¿ya? Y esto a lo mejor es como lo que más complica en coordenadas cilíndricas, que es esta parte de acá, ¿ya? Pero insisto que ahí está anotado, y basta como que lo tengan de esa manera. La segunda derivada respecto a r, 1 partido por r por la primera derivada respecto a r, primera, ojo. Luego 1 partido en r cuadrado por la derivada respecto a θ, y la derivada de z respecto a, aquí me faltó, respecto a z, la segunda derivada. Bueno, por los supuestos, eso se nos va y nos quedamos simplemente con lo que queda acá. ¿Sí? Ok. Entonces, reescribiendo la ecuación, nos queda esto, ¿ya? Esto pasó para el otro lado, por eso ahora es positivo. Y esto nuevamente es algo que se ocupa bastante, porque esta pregunta es como más o menos típica, creo yo. Y por propiedad de la derivada del producto, este paréntesis, hay una suma,
lo podemos reescribir como un producto, ¿ya? Lo pueden comprobar como derivando y haciéndolo al revés, ¿ya? Y eso. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No? Ya. Súper. Entonces, como dije, teniendo los supuestos, encontrando esto, ocupando continuidad, planteándolo y llegando a esto de acá, ya tienen bastante del ejercicio hecho, ¿ya? De hecho, yo diría que lo más complicado ya está hecho, como en términos como de conceptuales. Ya. Y ahora, ¿cuántas condiciones de borde requiero? ¿Cuáles? Todavía no habíamos hablado de las condiciones de borde. Entonces, si se fijan, como esto es de segundo orden, porque tengo una derivada acá y otra derivada acá, la derivada de una derivada, ¿sí? Necesito dos condiciones de borde, porque voy a tener que integrar dos veces. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de borde? Si se acuerdan, son las mismas que habíamos ocupado antes, que en la pared, ¿ya? Había una pared en KR, y había otra pared en R, ¿ya? En las paredes la velocidad es 0. Y eso es súper ocupado. Ok, luego por enunciado tenemos que dp, la derivada de p en dz, el gradiente de las presiones, es conocido y es simplemente esto. Ok, esto era lo que yo tenía antes. Bien, paso el r para el otro lado, reemplazo el gradiente por lo que conozco, y ahora puedo pasar el de r al otro lado, este de acá, integro, ¿ya? Me sale, o sea, al integrar el de r con este r, me queda r cuadrado medios, estos son constantes, esto de acá, así que no pasa nada, y sale una constante. Luego este r de acá lo paso dividiendo, ¿ya? Y vuelvo a pasar el de r al otro lado, integro, y me queda, como aquí había un r como en abajo, en el denominador, la integral me da el logaritmo, y como este nuevamente estaba r, me queda r cuadrado partido en 2, que como ya tenía un 2, me queda un 4. Y me sale otra constante porque volví a integrar. ¿Alguien se perdió con eso? Insisto que, no sé, pero creo que si se lo toman como con calma, no debería haber mucho problema en esa parte, ¿ya? Y el hecho de haber llegado a esto, que nos facilita como pasar el DR al otro lado, que básicamente fue por ocupar la propiedad del producto, ¿ya? Y es algo súper ocupado también, así que no se preocupen en ese sentido. Bien. Ahora podemos ocupar las condiciones de borde para encontrar las constantes. Bien, dijimos que en R, evalúo R minúscula, en R mayúscula, ¿ya? Y sé que la velocidad es 0, por lo tanto despejo C2, ¿bien? Y la otra condición era que R minúscula la evalúo en KR, ¿ya? Y eso también era 0. Y ahí tengo dos incógnitas y dos ecuaciones. Así que, bueno, ahí simplemente jugar un poco y eventualmente estoy seguro que van a llegar a encontrar ¿cómo se llama esto? Las constantes. Bien. Y bueno, ahí están las constantes. Si lo quieren hacer como con un poco más de tiempo por su cuenta, no hay problema. Y bueno, si encuentran algún error que podría ser, igual pueden avisar, ¿ya? Pero yo creo que está bien. Bueno, ahora que ya tenemos las constantes, volvemos a esta ecuación que teníamos acá, reemplazamos C1 y C2 y obtenemos esto de acá. Y bueno, y factorizando un poco, pero no se preocupen por esa parte. Bien. Pues, seguimos conectados, ¿no? Sí. Bien, ¿alguien tiene alguna duda, comentario? Eso era el ejercicio, eso era lo que pedían, ¿ya? Y aquí ya tengo simplemente esto de acá. Bueno, como les comenté al principio, bueno, esto es la ayudantía, ¿ya? Muchas gracias por escuchar
Y espero que les haya ayudado. Todavía queda tiempo, queda media hora, así que podemos como tomar el tiempo para resolver dudas, si quieren, comentar cosas, no sé. De hecho, a ver, les voy a dejar, como ya les comenté, esta es yo creo que mi parte favorita del curso, así que les voy a dejar unos links, solo para los que quieran, en verdad no, no pasa nada si no los ven, pero que son sobre Navier Stokes y yo creo que, bueno, no sé, según yo son interesantes. Ya, ahí está. Una, Sí, una pregunta, sí. que al final, ¿cuántos controles van a hacer? ¿Cuántos? Yo creo que eran 7, ¿o no? Creo que eran 7 7. controles. Sí, El pero... profesor dijo que eran 6 al final. Que iba a ser uno recuperativo dentro del control 6, Ah, ya, para que pues. sepa Ilusión. Ya, Ya, Que lo eso. ha gracias. dicho en la clase del lunes, creo, sí. Ya, súper, gracias. O sea, queda uno y dentro del que queda va a haber otro. Claro, y si tú quieres hacer recuperativo como para reemplazar alguna nota que te haya ido mal, si es que te ha ido mal, Ya, así es la pregunta que le corresponda al control que querís como reemplazar. Ujú. ¿Cachai? pero y aparte de eso, igual se va a eliminar una nota. Sí, Ya, gracias. ¿Ustedes de qué ujú. sección son? ¿Qué sección es esta? Creo que es la 1. Ya. Que yo no soy... yo estoy reemplazando por si acaso, entonces por eso funcionan diferentes las secciones con los controles. Ya. Bien, bueno, ahí mandé Sí, es la algunos... sección 1. Ya, súper. Ahí mandé algunos videos por si los quieren ver y solamente por curiosidad, ya no... Si les da lata no los vean. Y eso, como les dije, estas ecuaciones son bastante como power en el sentido de que en verdad se ocupan para modelar cualquier fluido, modelan cualquier fluido, y que se puedan resolver o no, es otro cuento, ¿ya? Pero, pero en términos como de las derivadas y todo eso, como el comportamiento del fluido queda bien explicado. Y el gran problema de estas ecuaciones, que de hecho, por si no lo sabían, son como uno de los problemas del milenio, creo que se llama, que si lo resuelves te ganas $1.000.000. Este es uno de los problemas, resolver esta ecuación. ¿Por qué? Porque es una ecuación diferencial parcial y además es no lineal. Entonces, como no es lineal, eh, uno no puede como encontrar diferentes soluciones, luego sumarlas y que siga siendo solución, que es lo que se suele hacer en ecuaciones diferenciales parciales. Como ir encontrando soluciones, luego sumarlas y eventualmente tener la solución, ¿ya? No se puede hacer eso. Y bueno, se ocupan modelos computacionales bien, como bien hardcore para poder resolver. Dependiendo del problema y de las condiciones de borde, pero se suele ocupar computadores bien potentes. Bien, ¿alguna otra duda, consulta, comentario? Sí, yo tenía una pregunta. Sí. Obviamente depende del ejercicio, pero en general, ¿qué tipo de coordenadas se utiliza? Depende del ejercicio. Sí. Se suele ocupar, mira, yo te diría que lo que hemos hecho en el problema, o sea, en la ayuntía, cartesianas y cilíndricas. Mm, no sé, es bien parejo en realidad, porque por lo general que haya un fluido por una tubería, por ejemplo, es bastante típico. Eh, entonces, como que las cilíndricas son bien usadas en ese sentido. No sé, depende del ejercicio, en verdad. Te vas a dar cuenta, ¿ya? Ya, vale. Gracias. De nada. O sea, lo de la tubería lo decía porque en otros rounds yo creo que los problemas suelen ser en cartesianas y luego de repente ponen algunos en cilíndricas, pero en verdad en fluidos es bien típico que se ocupen cilíndricas. Entonces, no sé si por ahí va tu pregunta o no, pero bueno, Sí, eso. sí, por ahí. Como cuál era lo más típico, como Sí. si con No, las coordenadas que usamos en la ayudantía estamos preparados para el sí, control. sí. Ya.
O sea, yo no he visto el control, pero yo creo que sí, de todas maneras. Claro. Ya, gracias. De hecho, mucho más complejo que esto no van a ser los problemas, porque ya digo que se empieza a poner muy, muy complejo. Bueno, otra cosa que no sé si lo vieron en clase, pero voy a aprovechar de comentarlo, porque creo que es divertido. A ver, ¿se ve? No se ve. ¿Ven algo? Como de la pantalla. Ahora sí, ya. Sí, una línea, sí. Sí, que antes lo dibujé y no se vio eso. Ya, si tenemos el fondo, ya. Y esto, no sé si lo vieron en clase, insisto, pero a mí me gustó cuando me lo explicaron. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, ya imaginemos que acá hay una balsa, ya como que es la manera de representar un esfuerzo de corte? ¿Qué pasa si el esfuerzo de corte arriba es cero? ¿Ya? Es decir, la velocidad es cero, pero tenemos gradiente de presión. Por ejemplo, acá hay más presión que acá. Entonces, la velocidad va a distribuir como una parábola, ¿ya? Y de hecho, si se fijan, aquí tenemos que hay una parábola, ¿ya? Porque no está dibujado, pero los cilindros no se estaban moviendo, por lo tanto los esfuerzos de corte en las paredes eran cero, ¿ya? Y solo se movía por diferencia de presiones. Por lo tanto nos sale una parábola, ¿ya? Y esto les puede ayudar, de hecho a mí me ayudó en el examen, porque había una pregunta en Navier-Stokes que yo sabía que tenía que resultar en parábola y me estaba dando como una recta. Y entonces ahí como que revisé y caché que me había equivocado, ¿ya? También puede pasar que tengamos velocidad arriba, ¿ya? Una velocidad, y que el gradiente de presiones sea cero, ¿ya? ¿Qué pasa en ese caso? Que las velocidades se comportan de manera lineal, ¿sí? ¿Les hace sentido eso? ¿Ya? Por favor respondan si están ahí, si no, bueno, sé, esto es solo para los que les interese, pero ¿Y por qué respondan. sería eso? A mí no sé si lo veo tan intuitivo. Ya, gracias. Ya, sí, lo que pasa es que voy a ir como haciendo un zoom en esta parte de acá, ¿ya? Tenemos la tabla, y esta tabla yo sé que se mueve con velocidad v. Entonces, esa parte de ahí se mueve con velocidad v, y esta parte de aquí abajo también se mueve con velocidad v, ¿verdad? Luego tengo las partículas del fluido que van como adheridas a la tabla. Entonces, las partículas que están pegadas a la tabla también van con velocidad v, ¿ya? Esto tiene velocidad v, ¿ya? Luego, la siguiente partícula que está acá, las voy a dibujar como más o menos grandes. Esta partícula de acá, esta, influye a esta, como que le hace lo mismo que la tabla le hace a esta le hace a la siguiente. Entonces, esta tiene una velocidad como disminuida, no sé, en k, ¿ya? Y luego esta empuja, o como por el esfuerzo de roce, como que Entonces tenemos la tabla que se está moviendo acá, tenemos las partículas que están como, que son mis dedos, que están pegadas a la tabla, como la tabla las está empujando, ¿sí? Y como no deslizan, ocurre esto. Luego estas partículas de acá, les hacen lo mismo a las de abajo, y entonces al final la distribución es lineal, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí, perfecto. Vale, bacán. Y bueno, y eso resulta en una distribución lineal, ¿ya? Luego puede pasar que tengamos distribución de presiones, ¿ya? Aquí está la superficie,
y dijimos que aquí hay más presión que aquí. Y además vamos a tener una tablita, ¿ya? Esta tablita de acá. Entonces, por las presiones, esto va a distribuir como con esa curvita, como una parábola, pero aquí esta velocidad no puede ser cero. Por lo tanto, esto distribuye así. ¿Ya? Y esa forma, como dónde está el vértice, si está acá o está acá, ahí va a depender, ¿ya? Puede ser como lo dibujé ahora, o también puede ser como así, que igual acá hay velocidad, ¿sí? Ahí puede depender, pero lo importante es que aquí esa velocidad ya no es cero, como acá. Aquí sí era cero, arriba. Y también puede ocurrir lo siguiente. Que tengamos presiones, ¿ya? Que hay más presión que acá, y que tengamos una tablita que va en sentido contrario. ¿Ya? ¿Qué creen que va a ocurrir ahí? ¿Alguien que se anime a rayar la pantalla o que quiera como, no sé, una suposición? Cri, cri. Ya. Ok. Lo que ocurre ahí es que hay presiones, hay una distribución que es por presiones, pero eventualmente llega como a invertirse el flujo. Porque yo sé que acá sí o sí va en esa dirección, pero esta partícula sí o sí va en esa dirección. ¿Ya? Y entonces, solo como esquemáticamente, pero esto distribuye de esta manera. Aquí estas partículas de agua o de fluido van en esa dirección, pero llega un punto en que empiezan a fluir hacia el otro lado. Lo voy a exagerar un poco para que se vea mejor. Uy, qué feo. ¿Ya? Ahí sí. Chan, chan. ¿Ya? Puede ocurrir eso. O sea, aquí hay una capa de partículas que están quietas. Ujú. Ya, o sea, puede haber puede haber gradiente de presión, puede haber velocidad y aún así que haya una capa de fluido que esté quieta. Igual es como loco pensarlo, pero tiene sentido. ¿Tiene sentido, no? Para ustedes. Sí, Sí, sí tiene. Bacán. Bueno, esos son los 4 casos que se me ocurrieron. No sé si hay algún otro. Puede ser que sí. Y eso. Como pueden ver, es un tema bastante interesante. Y de hecho, en el instituto y esto sí que no tiene ya nada que ver, pero en el Instituto de Astrofísica de la Católica, la semana pasada hubo unas charlas de astrofísica, y la segunda charla fue un físico bien importante, que ahora no me acuerdo el nombre, pero lo que hizo fue proponer modelos hidrológicos para simular como el comportamiento de las galaxias. Y en la segunda presentación, o sea, en la segunda como slide de la presentación, pone como cuáles son las ecuaciones que ocupó y estaba Navier-Stokes, obviamente. Y lo cual, no sé, yo lo encuentro bien chulo, que se pueda ocupar para simular el comportamiento de galaxias, que se pueda ocupar para simular la sangre, por ejemplo, como el flujo de la sangre, ríos, etcétera. ¿Ya? En uno de los videos que les dejé, explican cómo Navier-Stokes te puede ayudar a saber si cuando tienes un río, voy a dibujar así nomás. ¿Ya? Imagínense que hay un río que llega al delta. ¿Qué pasa acá? ¿El agua del río sale así y se mezcla con la del mar? ¿O sale como toda ordenadita? ¿O a lo mejor sale y se va por la costa para un lado o hacia el otro? ¿O empieza a hacer remolinos? ¿Se vio eso? No sé si sigue yo no compartiendo. lo vi, pero igual lo entendí. Ya.
Entonces son ecuaciones súper poderosas para describir fluidos, ¿ya? Y por eso, no sé, yo encontré muy choro el tema. Eso, ya no me voy a seguir alargando.